la cultura de la fiesta y la siesta. El problema que aqueja a España. Un ensayo controversial trae el tema a primer plano y nosotros lo ponemos en la mira. La naturaleza, el genoma humano y las patentes. ¿Qué riesgos y oportunidades presentan? Gerardo Jiménez Sánchez, experto en el tema del genoma, tiene las respuestas. 5 puntos, una reforma política, un plebiscito. La propuesta de Dilma Rousseff llega al Congreso brasileño. ¿Qué incluye? Tenemos los detalles. Firefox busca reanimar su marca. ¿Pero cómo? Samuel Burke explica, aquí en el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CNN Dinero. Les saludan Gabriela Frías y Xavier Serviá. Comenzamos. La Reserva Federal de Estados Unidos aprobó apretar los estándares mínimos de capital que los bancos requieren o deben guardar como reserva para protegerse de pérdidas inesperadas y evitar la repetición de la crisis financiera del año 2008. Por una votación de 7-0 se aprobaron los cambios contemplados en la reforma financiera de 2010 y también aprobados por consenso internacional. Faltan las aprobaciones en Estados Unidos de la Corporación Garante de Depósitos Bancarios y de la Oficina del Contralor de la Moneda. Los bancos deberán mantener un nivel de capital de alta calidad, equivalente al 4,5% de sus préstamos y otros activos, según su nivel de riesgo. Hoy el requerimiento es del 4% y no se restringe a solo capital de alta calidad. Los 19 mayores bancos del país, con activos por 250.000 millones de dólares o más, deberán cumplir estos requisitos el próximo 1 de enero. Los bancos de menor tamaño en 2015. Las reglas serán totalmente implementadas a finales de 2018. Se eliminó una norma que los obligaba a conservar más capital para hipotecas consideradas de riesgo, luego de que la industria inmobiliaria y los bancos comunitarios la objetaron por considerar que restringiría más el otorgamiento de hipotecas. En los próximos meses vendrán otras propuestas para empresas y bancos que se consideren sistémicamente importantes para la economía global, entre ellos Goldman Sachs, Bank of America o JP Morgan Chase. Vamos a quedarnos en Estados Unidos porque se retrasó la aplicación de un punto clave de la reforma de salud. ¿De cuál se trata? De la disposición que obligaba a las empresas con más de 50 empleados a proveer un plan médico a sus trabajadores si no querían enfrentarse a una multa. El Departamento del Tesoro anunció que las sanciones empezarán a aplicarse en el 2015, no como era de esperar, que era el 1 de enero del 2014. La Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, como se le conoce, la llamada Obamacare, cifra esas multas en a partir de los $2.000 por cada trabajador que no se tenga asegurado. Numerosas empresas, especialmente del sector servicios, como restaurantes y tiendas minoristas, se habían quejado de los altos costos de ofrecer seguro médico. El Tesoro reconoció que la mayoría de las grandes compañías ya ofrecen cobertura a sus trabajadores, pero aseguró que con este retraso pretende facilitar la transición a las firmas más pequeñas. Este retraso no afectará a las multas que sí enfrentarán a partir de enero las personas que decidan no participar de ningún seguro médico. En nuestra mira de hoy, España. ¿Es el problema económico de España cultural? Es decir, ¿el gusto por la fiesta y la siesta es lo que tiene a ese país con problemas económicos? ¿Por qué esto? Bueno, porque un ensayo del economista y ensayista político alemán Max A. Hofer, publicado recientemente en el periódico alemán Der Spiegel, asegura que España tuvo que quitarse la siesta por presión de la Troika, el grupo que integran el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Y añade que desde 2012 los españoles no duermen más la siesta y estos organismos han presionado para elevarla en el sur de Europa y citamos vivir como alemanes.
Dice que la deuda soberana europea es solo la punta del iceberg de un problema más profundo, una batalla cultural entre el espíritu mediterráneo del sur y el prusiano del norte, entre la cultura católica y la protestante. La buena vida versus la vagancia. El economista concluye que España debe resistir a no perder la cultura de la siesta como una forma de resistencia sutil y efectiva contra la lógica del capitalismo liberal impuesta por los alemanes. Y antes de presentar a nuestra invitada, queremos su veredicto sobre este tema en nuestra pregunta en Facebook. Es muy simple y va al punto. ¿Es la cultura de la fiesta y la siesta el problema que aqueja a España? ¿Sí o no? Vota, participa. Ahora, si quieres enviar un mensaje a través de nuestras cuentas en Twitter mientras estamos discutiendo, ya estamos listos. @Jefrías y @Xavier Serviá, CNN. Vamos directamente con María Lorca Susino. Ella está en Miami y ella es profesora del Departamento de Economía y Estudios Internacionales de la Universidad de Miami. María Lorca, como siempre es un placer tenerte en el programa. Este debate viene, ya tú sabes que Max Weber, el sociólogo alemán, que habló que si las culturas entre los protestantes y los católicos, porque siempre se han preguntado mucha gente por qué los países del norte, los países anglos o alemanes han tenido un desarrollo económico más avanzado que los países del sur. Y entonces ha venido este argumento de que tiene que ver con una cuestión cultural, una cuestión religiosa, la influencia protestante, que más valora el trabajo, que el católico no valora el trabajo. Pero a mí me parece que es muy simplista resumir el problema que está pasando en Europa concentrándolo en un tema cultural. Porque España, aunque le puede gustar la siesta y la fiesta, es un país productivo. Cuando tú ves las estadísticas en el Eurostat, está cerca del promedio de los 27 países. Sí, no está como en Alemania, que está casi el 50%, o que tienes Dinamarca, o que tienes Holanda, pero tampoco es que está mal España, está cerca del 30, o sea, 30 puntos, lo que quiere decir que la productividad es bastante alta en comparación a otros países que la tienen menor. Entonces, el simplificar el problema de España, una cuestión de fiesta y siesta, me parece una simplificación un poco absurda, un poco simplista. ¿Qué dices tú? Vamos a ver, sí es cierto que en España y en el sur, bueno, en otros países del sur de Europa existe la cultura de la siesta y también de la fiesta, no nos vayamos a engañar. ¿Por qué? Bueno, en el caso de España hay razones geográficas que son muy importantes y que nadie ha tocado. Hay cuestiones culturales y hay cuestiones religiosas. Eso es ahí, eso explica la cultura siesta. Pero, como tú dices, yo no creo que los problemas económicos de España sea porque la gente duerme la siesta, que por cierto ya no es así, porque como tú bien has mencionado, la siesta es una cuestión de que teníamos el horario partido laboral, por razones que podemos aquí hablar y son muy sencillas. Ahora el horario laboral partido no existe, ahora es el horario laboral corrido, por lo tanto la siesta ya se ha acabado porque tienes que estar en el trabajo y supuestamente te vas a tu casa a las 6 de la tarde. Yo creo que los problemas económicos de España no son por la siesta, sino por una mala política gubernamental, una estructura económica productiva que está anticuada y sobre todo porque España no puede devaluar porque está en el euro. María, un gusto saludarte. Bueno, yo creo que tú te refieres a cuando en 2005 entonces José Luis Rodríguez Zapatero eliminó este privilegio, esta característica del tiempo para la siesta en el año 2005, porque yo hace poco estuve en Madrid y tú todavía puedes ver cuando los comercios cierran por unas horas durante la tarde y reabren, lo que para muchos es evidencia de lo que algunos podrían mal llamar la siesta, pero finalmente cierran los negocios un rato. Aquí la pregunta también tiene que ver con la decisión de atender las demandas de una Alemania, pues cancelando este privilegio, no sé cómo llamarlo, esta posibilidad, y ahí uno se pregunta si entonces el ataque que tuvo España para recomendarle de Alemania, perdón, para recomendarle a España, ¿no fue absurdo también? Es que yo estoy de acuerdo con lo que vosotros decís, es que yo todavía no entiendo cómo tú puedes cancelar la siesta. ¿Qué tú mandas a un gendarme alemán a la casa de cada español para que la gente esté ahí de pie sin echar una cabezada? Es que no tiene sentido. Yo creo que la gente en España la ha ido eliminando poco a poco de su cultura, por como te he dicho, porque han cambiado las costumbres. Todavía hay tiendas que cierran porque claro, son a lo mejor empresas familiares, oye, que te tienes que ir a tu casa a preparar la comida. O sea, es que en España esa cultura existe y no creo que vaya a cambiar. Pero eso de decir que han ido a eliminar la siesta es como decir que han ido a eliminar, no sé,
echar gasolina al coche. Es que para mí no tiene sentido. Yo creo que la sociedad ha ido evolucionando, se ha dado cuenta que hay mucha crisis, que tienen que cambiar y que los puestos de trabajo están demandando unos horarios diferentes. Hay una cosa, cuando tú lees el artículo, es cierto que incluso él no prueba de que la troika, o sea, representada en su mayoría, digamos, el poder detrás estaría Alemania. Alemania no le exigió, él no prueba que le haya exigido a España, oye, tú tienes que dormir menos, tú tienes que quitar la siesta y la fiesta, eso no está aprobado, o sea. Pero ahí sí hay un punto interesante que él está trayendo y que mucha gente piensa, que el tema él critica el capitalismo liberal, de que cree esta cuestión de eficiencia, de esta cuestión de productividad, que hay que trabajar más, que hay que trabajar más. Tú sabes muy bien que en Estados Unidos hay una cultura de mucho trabajo, en Alemania también, y llega un momento que lleva al otro extremo, que es el extremo de producir por producir, pero te crea otros problemas secundarios como tomadera de pastillas, aquí tenemos muchos problemas farmacéuticos, adicciones. Entonces, es lo que el fondo está tocando. Oye, señores, es cierto que tenemos que a lo mejor mejorar en la productividad, pero no nos vayamos al otro extremo puritano de que el dormir un poco o relajarse o vivir la vida un poco más relajada necesariamente es pecado, como lo consideran muchos puritanos en Alemania. ¿Qué dices tú? Claro, es que vamos a ver, nosotros tenemos que tener en cuenta que esto es una cuestión religiosa. La religión ha tenido muchísima influencia en cómo nosotros entendemos la economía. Si tú miras las economías que han hecho una reforma religiosa, que bueno, pues ahí tienes el caso de todos los países nórdicos, el caso por ejemplo de Inglaterra, toda esta gente son gente en la que si tú miras no ha existido un bloque o no hay un bloque muy duro, digamos, de corte socialista o comunista, porque entienden el sistema laboral de otra manera acorde con esta religión que es mucho más puritana, mucho más de el tiempo es dinero y todo eso. Los países donde no ha habido esa reforma religiosa, como es el sur de España y muchos países de Latinoamérica, ahí vemos que la cultura por el dinero, como se entiende el dinero, es más en cuestión de limosna, es más en cuestión de ayuda de las iglesias a los más necesitados, que se transforman en lo que son los subsidios de los gobiernos a lo que es la sociedad. Entonces ahí sí tú ves una mentalidad más de ayuda, más de socialismo. Hay mucho en Europa, en España, en Inglaterra, en Italia hay comunismo, todavía partidos comunistas, el Partido Socialista son muy fuertes. Entonces la religión ha afectado mucho cómo los europeos entienden el sistema productivo. Entonces, no sé si tuviste la oportunidad de revisar lo que dice este economista Hofer cuando en el titular de su artículo dice si la Europa del Sur debe ser más alemana. En tu opinión y después de lo que has dicho, yo estoy entendiendo que no. Vamos a ver una cosa, yo creo que esto es una cuestión muy sencilla. Yo creo que igual que por ejemplo aquella gente que todos los padres que tienen hijos y les preguntan a su hijo, ¿qué quieres ser de grande? Tú esperas que el niño te diga bombero, policía, médico. Pues igual los países tienen que tomar la decisión, cómo yo quiero que mi país sea y cómo yo, ciudadano de tal país, quiero vivir. Entonces tú tienes que actuar de modo o de acuerdo a eso. La cultura es muy importante, pero ¿qué tipo de cultura? ¿Qué tipo de legado cultural? Nosotros miramos alrededor nuestra y vemos países que hacen cosas que son atroces para ciertas personas y es cultural. O sea, ¿eso es lo que se tendría que seguir haciendo o tienes que modernizarte? Eso es lo que nosotros estamos hablando en este caso. Esto es un tema que no lo vamos a cerrar en 6 minutos y lo vamos a seguir discutiendo porque lo que tú has dicho has tocado muchos botones, el tema religioso, el tema social, el socialismo, el comunismo como efecto negativo o positivo dentro de la economía, pero no lo vamos a discutir ahora porque nos tenemos que ir. Lo que sí es cierto, María Lorca, que el problema en España de fiesta y siesta, ese no es para ti. No, yo creo que hay otros más importantes que echarte una cabezada de 1 hora en tu casa. Sí, y menos recibir a los alemanes tocándote la puerta de que no puedes dormir. María Lorca Susino, profesora del Departamento de Economía y Estudios Internacionales de la Universidad de Miami. Un gusto. Gracias. Gracias. ¿Quién gana hoy? Los ancianos en China y una ley que busca protegerlos del abandono. Obligará a hijos de hombres y mujeres mayores de 60 años visitar a sus padres frecuentemente y satisfacer sus necesidades financieras y espirituales, dice la ley.